T1. El reflejo prohibido. La primera vez que Sor Ángela escuchó el rumor del espejo, pensó que era otra de esas leyendas con las que las monjas ancianas intentaban mantener viva la fe. Pero aquella noche, cuando las campanas del convento marcaron la medianoche, algo la llamó. La capilla vieja estaba desierta. El aire olía a cera derretida y humedad antigua. Ángela, temblando bajo el hábito, apartó el velo de polvo que cubría el altar lateral y lo vio, un espejo de marco ennegrecido, oculto tras la imagen de la Virgen. Su superficie no reflejaba luz, solo una negrura líquida que parecía respirar. «No mires», susurró una voz detrás de ella, pero lo hizo. Y entonces, lo imposible ocurrió. En el cristal no vio su rostro sereno de novicia. Vio otra Ángela, con los labios entreabiertos, jadeando como si cada oración fuese un gemido. Sus manos, Dios la perdone, no sostenían el rosario, sino su propio cuerpo, como si la fe y el placer fueran la misma cosa. Se apartó, el corazón golpeando como un tambor. «Esto es una tentación, esto es el demonio», murmuró, persignándose con torpeza. Pero el espejo no se apagó. La otra Ángela seguía allí, arrodillada, rezando entre suspiros tan dulces que parecían cánticos sagrados. Y entonces, la vio. Una lágrima brillante descendió por la mejilla de su reflejo, pero no era de dolor. Era éxtasis. El suelo crujió detrás de ella. Sor Ángela era la voz grave de Sor Beatriz, la más vieja del convento. «¿Qué haces aquí a estas horas?». Ángela giró de golpe. El espejo volvió a ser solo un vidrio oscuro y muerto. «Nada. Madre», mintió, con el pulso desbocado. Sor Beatriz no dijo nada más, pero sus ojos parecían saber. Esa noche, en su celda, Ángela intentó rezar hasta quedarse sin voz, pero cada vez que cerraba los ojos, escuchaba aquel sonido, un gemido lejano, ahogado, proveniente de un lugar que no estaba en este mundo. Y cuando el sueño finalmente la venció, soñó con el espejo. Soñó que su reflejo sonreía y le susurraba: «Vuelve mañana, si quieres saber qué se siente tocar el cielo». Ángela despertó empapada en sudor, con el corazón ardiendo de un deseo que no podía nombrar, y supo, con un pavor casi dulce, que volvería, porque hay cosas que ni Dios puede esconder para siempre. T2. Las manos que rezaban solas. La noche siguiente, Sor Ángela caminó por el pasillo del convento como una sombra culpable. Cada paso crujía en el silencio, y el sonido lejano de las campanas marcaba la hora de los pecadores. Llevaba el rosario apretado entre los dedos, como si esas cuentas pudieran salvarla de lo que estaba a punto de hacer. Llegó a la capilla vieja. El espejo estaba allí, esperándola, como si nunca se hubiera cubierto de polvo ni de olvido. Su superficie negra vibraba, atrayéndola como una llama atrae a la polilla. Solo una mirada, se dijo, casi como una oración. Se acercó, y el reflejo volvió a despertar. Pero esta vez no se vio simplemente arrodillada. No, su reflejo tenía los ojos cerrados, los labios entreabiertos, y sus manos. Dios santo. Sus manos se movían sobre su propio cuerpo con una devoción que parecía más pura que cualquier plegaria. No era lujuria, era fe convertida en carne. Ángela retrocedió, horrorizada y fascinada. «No, no soy yo», murmuró. Y entonces ocurrió algo peor. Sus manos, las verdaderas, comenzaron a moverse por sí solas, imitando el gesto de su reflejo. Los dedos temblaban como si estuvieran guiados por una fuerza invisible. «Basta», gritó, soltando el rosario. Pero el espejo no obedeció. Su reflejo sonrió, una sonrisa lenta, dulce, peligrosa. De pronto, una voz surgió del cristal, suave como incienso. «No es pecado si rezas mientras lo sientes». Ángela cayó de rodillas, con el corazón ardiendo entre el terror y un deseo desconocido, y rezó como nunca antes, mientras lágrimas calientes corrían por sus mejillas. El espejo respondió. Del fondo oscuro surgió una luz tenue,
y 2 manos, no humanas, no de carne, se apoyaron contra el vidrio, como si alguien, o algo, quisiera salir. En ese instante, una puerta chirrió detrás de ella. ¿Sor Ángela? Era Sor Beatriz otra vez, con la voz cargada de sospecha. Ángela giró de golpe. El espejo volvió a estar muerto. La luz desapareció. Sus manos, quietas. Solo, estaba rezando, dijo, intentando sonar inocente. Sor Beatriz no contestó. Se limitó a observarla con una mirada que olía a advertencia. Esa noche, en su celda, Ángela se abrazó a sí misma, pero no podía dejar de sentirlo, el leve cosquilleo en sus dedos, como si aún recordaran lo que habían tocado, sin haber tocado nada. Y mientras cerraba los ojos, el espejo, allá en la capilla, volvió a susurrar: mañana te mostraré algo que ni los santos se atreven a ver. T3, la primera visión del éxtasis. La tercera noche. Sor Ángela no caminó, fue arrastrada por algo que ni la fe ni el miedo podían detener. La capilla vieja estaba más oscura que nunca, y sin embargo, el espejo brillaba con una luz tenue, como si supiera que ella vendría. Se detuvo frente a él. El aire estaba cargado de incienso, pero debajo de aquel aroma santo había algo más, un perfume dulce, casi prohibido. Solo miraré, y nada más, se prometió, aunque ya no creía en sus propias palabras. El cristal palpitó, y entonces, lo vio. Ya no era su reflejo. No estaba sola. Detrás de ella, en el espejo, había una figura, alta, radiante, con alas que parecían hechas de fuego líquido. Su rostro no era de hombre ni de mujer, sino algo entre ambos. Perfecto, imposible. El ángel sonrió, y el mundo entero pareció inclinarse ante él. Ángela quiso retroceder, pero el espejo no se lo permitió. Su reflejo dio un paso adelante y se arrodilló. Y entonces ocurrió lo impensable. El ángel puso una mano sobre su hombro. El contacto atravesó el vidrio. Un calor sagrado la invadió de pies a cabeza. Su respiración se volvió entrecortada. Cada oración que intentaba pronunciar moría en su lengua, ahogada por un gemido involuntario. No era pecado, al menos no podía hacerlo. Se sentía como tocar el cielo. ¿Quién eres?, susurró, temblando. El ángel inclinó su rostro hasta que sus labios rozaron su oído, y con una voz hecha de miel y fuego le dijo: soy la respuesta a las oraciones que nunca te atreviste a hacer. Ángela cerró los ojos. Una lágrima ardiente le rodó por la mejilla mientras su cuerpo temblaba entre el éxtasis y el terror. Cuando volvió a mirar, el ángel desapareció. En su lugar, solo estaba su reflejo, pero algo había cambiado. Sus labios estaban marcados por un beso invisible, y entonces lo vio, en su cuello, en la vida real. Una huella, como si unos labios de fuego la hubieran tocado. Ángela cayó de rodillas, jadeando. El espejo, silencioso, reflejó algo más antes de apagarse, unas manos blancas presionando el cristal desde adentro, como rogando salir. Esa noche, mientras el convento dormía, Sor Ángela no pudo cerrar los ojos, porque sabía que ya no era solo espectadora. El espejo la había elegido, y mañana volvería, porque el ángel no había terminado con ella. T4, el secreto de las paredes. Aquella noche, Sor Ángela no pudo rezar. Cada palabra del rosario se quebraba entre sus labios como vidrio roto, porque ahora, cuando cerraba los ojos, no escuchaba silencio, sino gemidos. Al principio pensó que era su imaginación, pero a medianoche, mientras caminaba por los pasillos del convento, lo oyó claramente, susurros ahogados, respiraciones entrecortadas, y el eco de un placer tan puro que dolía escucharlo. El sonido provenía de la capilla vieja. Empujó la puerta con manos temblorosas. El espejo la esperaba, pero algo había cambiado. Su superficie estaba viva, como agua en ebullición, y del marco ennegrecido surgían grietas que se extendían hasta las paredes, como si el convento entero respirara con él. Dios mío,
susurró Ángela. Entonces, las voces comenzaron. Ángela, ven, míranos. Se giró de golpe. No había nadie, pero las grietas en la pared parecían abrirse apenas, dejando escapar un resplandor tenue, como si detrás de los muros hubiera algo escondido, algo prohibido. Se acercó, puso la oreja contra la piedra fría, y lo escuchó, un coro de gemidos, mezclado con oraciones. Retrocedió, con el corazón desbocado. No eran fantasmas, no era el demonio, eran como ángeles encadenados detrás de la pared, condenados a sentir un éxtasis eterno. El espejo vibró, atrayéndola de nuevo, y allí estaba él, el ángel de la noche anterior, más hermoso, más terrible. Le tendió una mano desde el otro lado del cristal. No, murmuró ella, pero sus pies se movieron solos. El ángel sonrió. Cada muro del convento guarda un secreto, pero tú serás la primera en tocarlos. De pronto, la luz del espejo se intensificó. Las grietas en las paredes se abrieron un poco más y Ángela vio manos blancas, dedos delicados, presionando la piedra como si imploraran liberación. Sor Ángela, aterrada y fascinada, levantó su propia mano, la apoyó sobre el espejo, y esa noche sintió algo imposible, docenas de manos invisibles rozándola a la vez, cada una marcada por una devoción que quemaba más que el fuego. Gritó, no de miedo, no del todo. Cuando abrió los ojos, estaba sola, el espejo muerto, las paredes cerradas, pero en su piel quedaban marcas, marcas en forma de dedos, como si hubiera sido tocada por lo sagrado y lo prohibido al mismo tiempo. Y esa fue la primera noche en la que Sor Ángela dejó de pedir perdón y empezó a desear más. T5, el pacto del espejo. Esa noche, Sor Ángela sintió que no caminaba, sino que era guiada. El convento dormía bajo un silencio pesado, pero en el corazón de la capilla vieja, el espejo ardía como una herida abierta en el mundo. Cuando se acercó, ya no vio su reflejo. Esta vez, lo que la miraba desde el otro lado era el ángel, rodeado de sombras que se arrodillaban ante él como fieles en oración eterna. Sus alas parecían más grandes, su luz más peligrosa. ¿Has vuelto? La voz atravesó el cristal como un susurro que quemaba. Sabía que no podrías resistir. Ángela apretó el rosario entre sus dedos. No, no quiero pecar. El ángel sonrió, una sonrisa lenta, que no era de burla, sino de certeza. Esto no es pecado, si lo haces por fe. De pronto, las sombras detrás de él comenzaron a gemir como un coro sagrado, sus voces mezclándose con letanías olvidadas. Y entonces, el ángel habló, tócame, y el cielo se abrirá para ti. Pero si lo haces, no habrá vuelta atrás. Ángela dio un paso atrás, temblando. ¿Qué quieres de mí? El espejo se estremeció. El ángel extendió una mano envuelta en fuego blanco y sus palabras cayeron como una plegaria invertida. Un pacto, Ángela. Fe a cambio de carne. Oración a cambio de éxtasis. Tú rezas, yo respondo. Su corazón martillaba tan fuerte que apenas podía respirar. Todo en ella gritaba que huyera, pero sus pies no se movieron. Había algo hipnótico, una dulzura oscura que la atraía más que cualquier mandamiento. ¿Y si acepto?, preguntó con un hilo de voz. El ángel inclinó la cabeza. Entonces dejarás de ser una sierva de Dios, y te convertirás en su secreto mejor guardado. Ángela cerró los ojos. Una lágrima corrió por su mejilla. No sabía si era miedo o deseo. Y entonces, lo hizo. Puso su mano sobre el espejo. El contacto fue como una llama. Las voces detrás del cristal gritaron en un éxtasis celestial, y el ángel la miró como si acabara de abrirle la puerta a lo eterno. Ahora eres mía, Ángela. Cuando retiró la mano, su palma estaba marcada con un símbolo ardiente, pequeño, perfecto y vivo. Esa noche, por primera vez, Sor Ángela no durmió, porque el espejo no dejaba de susurrar su nombre, prometiéndole milagros que ningún santo había visto jamás. T6. Las tentaciones de medianoche.
Desde el pacto, Sor Ángela ya no era la misma. Rezaba con los labios temblorosos, y cuando las campanas marcaban la medianoche, sentía una llamada irresistible, incluso cuando no estaba en la capilla. Aquella noche, mientras todas las monjas dormían, un murmullo suave rozó su oído. «Ángela, ven». Se levantó de su cama sin pensarlo. Cada paso por el pasillo parecía guiado por una fuerza invisible. Las paredes del convento, que antes solo eran piedra fría, ahora respiraban, exhalando un calor extraño, casi humano. Al pasar frente a una vieja puerta clausurada, escuchó algo. No eran rezos, no eran llantos, eran gemidos contenidos, voces femeninas entrelazadas con cánticos en latín, como si detrás de esas paredes hubiera un coro de santas condenadas al deseo eterno. Ángela se cubrió la boca, aterrada, pero también fascinada. «Dios mío», susurró. El murmullo volvió, más fuerte esta vez. «No temas, esto también es fe». Corrió hacia la capilla, incapaz de resistir más. Allí estaba el espejo, brillando como si la esperara. Apenas lo tocó, el cristal se volvió líquido, y en él vio al ángel, más hermoso que nunca. Su luz era casi insoportable, pero sus ojos la devoraban como un secreto compartido. «Has dado el primer paso, Ángela, pero ahora, quiero más». Ella tembló. ¿Qué debo hacer? El ángel levantó una mano y, detrás de él, las sombras de las paredes comenzaron a moverse. Figuras femeninas, etéreas, se inclinaban ante él, rezando y gimiendo al mismo tiempo, como si estuvieran atrapadas en una eternidad de éxtasis divino. «Reza y siente. Deja que tu cuerpo sea mi templo». Las manos de Ángela empezaron a temblar. El calor que emanaba del espejo se derramó sobre ella, envolviéndola como un manto sagrado. Sus labios murmuraban oraciones entrecortadas mientras algo más profundo la dominaba. Cuando todo terminó, cayó de rodillas, jadeando. El espejo la miraba en silencio, satisfecho. Pronto, Ángela ya no rezará sola. Y por primera vez, mientras regresaba a su celda, las paredes del convento parecían susurrar junto con el espejo, repitiendo su nombre como una letanía prohibida. T7, la hermana que escuchaba detrás de la puerta. Sor Ángela pensó que su secreto estaba a salvo, que las paredes del convento, cargadas de silencio y plegarias, lo guardarían para siempre. Pero aquella noche, mientras el espejo la llamaba una vez más, no supo que alguien más estaba escuchando. Sor Beatriz, la hermana más estricta, la que jamás sonreía, había notado los pasos de Ángela en la oscuridad, sus ojos febriles durante las oraciones y el temblor en sus manos. Y esa noche decidió seguirla. Desde la sombra del pasillo, vio cómo Ángela se dirigía a la capilla vieja, con la mirada perdida y los labios murmurando algo que no era latín, sino un lenguaje desconocido, casi carnal. Sor Beatriz se acercó a la puerta y apoyó el oído. Al principio, solo escuchó silencio, pero entonces, comenzaron los sonidos. Gemidos ahogados, voces susurrantes mezcladas con plegarias prohibidas, y un murmullo grave, masculino, imposible. «Ángela, abre tu alma». Beatriz retrocedió, persignándose con manos temblorosas, pero no huyó, no podía. Había algo hipnótico en esas palabras. Dentro de la capilla, Ángela estaba de rodillas ante el espejo. Su reflejo no era suyo, el ángel la miraba desde el otro lado, rodeado de aquellas sombras femeninas que rezaban con placer eterno. «Hazme sentir tu fe», dijo el ángel, su voz derramándose como incienso ardiente. Ángela cerró los ojos, entregándose. No sabía que justo afuera, Sor Beatriz lo veía todo a través de una grieta en la puerta, y lo peor no fue lo que vio, sino lo que sintió, una punzada de calor en el pecho, un eco extraño, como si el espejo también la llamara a ella. «No, no», murmuró Beatriz, retrocediendo, pero antes de irse, escuchó una última frase que heló su sangre. «Pronto, habrá otra». Sor Beatriz huyó por el pasillo,
con el hábito revoloteando tras ella. Pero mientras más corría, más sentía el eco de aquellas voces. Y en su interior, un pensamiento maldito comenzó a germinar. ¿Y si miraba el espejo solo una vez? Esa noche, no solo Ángela soñó con el ángel, Sor Beatriz también, y sus sueños estaban llenos de manos blancas saliendo de las paredes, llamándola por su nombre. T8, el primer susurro de Beatriz. Sor Beatriz no había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el brillo del espejo, escuchaba los gemidos ahogados y sentía esa voz, aquella voz grave, imposible, que parecía rozarle el alma. Durante el día, fingía normalidad, rezaba, cantaba los salmos, caminaba por los pasillos del convento con la misma rigidez de siempre, pero por dentro, algo se estaba quebrando. Y entonces, sucedió. Mientras limpiaba el altar menor, una corriente de aire frío recorrió la nave. No era invierno, no había ventanas abiertas. Sin embargo, Beatriz escuchó el murmullo. Beatriz soltó el paño y miró alrededor, el corazón golpeándole el pecho. ¿Quién está ahí?, susurró. Nadie respondió, solo el eco de aquel nombre, el suyo, repetido como una oración blasfema. Esa noche, incapaz de resistir más, siguió el sonido hasta la capilla vieja. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el espejo brillaba como si la esperara. No vio a Ángela, solo el cristal y su propio reflejo. Pero entonces, el reflejo sonrió. Beatriz dio un paso atrás, horrorizada. Ella no estaba sonriendo. Esto no puede ser. Mírame, susurró el reflejo con su misma voz. El espejo comenzó a ondular, y detrás del cristal apareció una figura. El ángel, majestuoso, terrible. Sus alas llenaban el espacio. Sus ojos parecían conocer cada secreto que Beatriz jamás confesó. Una mirada, solo una, y te mostraré lo que tus oraciones nunca pudieron darte. Beatriz temblaba. Sabía que debía huir, pero sus pies se hundieron en el suelo como raíces. Su respiración se volvió lenta, casi expectante. Y entonces, escuchó algo más. Un segundo murmullo, suave, casi compasivo. No es pecado, sí es divino. Beatriz extendió la mano. Sin darse cuenta, la punta de sus dedos rozó el cristal. En ese instante, sintió un calor dulce, tan intenso que sus rodillas flaquearon, sus labios se entreabrieron, y un gemido leve escapó de su garganta antes de que pudiera contenerlo. El ángel sonrió. Pronto, estarás de rodillas como ella. Beatriz apartó la mano de golpe, jadeando, horrorizada por lo que acababa de sentir. Huyó, tropezando con su propio hábito, pero al llegar a su celda, no pudo rezar, porque ahora lo sabía. El espejo no solo quería a Ángela, también la quería a ella, y lo peor era que, en lo más profundo de su alma, Beatriz ya no estaba segura de querer resistirse. De 9, 2 almas frente al espejo. La siguiente medianoche, Sor Ángela volvió a la capilla vieja, arrastrada por el eco del espejo como una penitente sin redención. Pero esa noche no estaba sola. En la penumbra del pasillo, Sor Beatriz la seguía, no por vigilancia, sino por deseo. Sus manos sudaban bajo el hábito, y cada paso que daba hacia el espejo era una traición a todo lo que alguna vez había jurado. Cuando Ángela empujó la puerta, el brillo del cristal llenó la sala. El ángel estaba allí, majestuoso, esperándola. Sus alas parecían rozar el borde del mundo, pero antes de que Ángela pudiera hablar, una voz temblorosa rompió el silencio. Ángela. Ella giró. Beatriz estaba de pie en el umbral, con el rostro pálido y los ojos abiertos como si estuviera frente a una visión prohibida. Tú, murmuró Ángela, no debiste. Pero entonces, el ángel habló, y su voz llenó la capilla como incienso ardiente. Déjala entrar. Ella también es mía. Beatriz se estremeció. Su respiración se volvió un ruego. ¿Qué es esto? Ángela,
Ángela dio un paso hacia ella, temblando entre miedo y sumisión. El espejo te mostrará lo que nunca nadie más puede ver. Si entras ahora, ya no podrás volver atrás. Beatriz miró el cristal, y en él no se vio a sí misma, vio sus propios pecados convertidos en fuego, vio sus oraciones transformadas en susurros de placer, y al ángel, sonriéndole a ella. Ven, Beatriz. Fue entonces cuando Ángela hizo algo impensable, tomó la mano de Beatriz y la acercó al espejo. En cuanto sus dedos rozaron el cristal, una oleada de calor recorrió sus cuerpos. No era humano, no era santo, era algo más allá de todo dogma, algo que las ató al mismo latido prohibido. Las paredes comenzaron a gemir, como si el convento entero las escuchara. El ángel extendió sus manos desde el otro lado, y ambas sintieron aquella presencia envolverlas, mezclar sus almas en una plegaria que no tenía palabras, solo suspiros. Cuando todo terminó, Beatriz cayó de rodillas, temblando. «Dios mío», susurró, pero ya no sonaba como una súplica. Ángela la miró, y sonrió con la misma locura silenciosa que ardía en sus propios ojos. El espejo brilló una última vez, y la voz del ángel selló el momento. Ahora, no son dos, son una sola fe y un solo deseo. Esa noche, el convento dejó de ser un lugar de oración, y comenzó a convertirse en altar de algo mucho más oscuro. T10, el convento que susurra. La noche siguiente, el convento ya no dormía en silencio. Sor Ángela y Sor Beatriz no hablaban de lo ocurrido frente al espejo, pero lo llevaban en la piel, una marca invisible, ardiente, que nadie más podía ver, y, sin embargo, el convento empezaba a sentirlo. Las demás hermanas comenzaron a escuchar cosas. Primero fueron murmullos en la capilla vieja, luego pequeños ecos en los pasillos cuando todo estaba en penumbra. Ángela, Beatriz. Las voces no venían de ninguna parte, pero todas podían sentirlas, como un aliento helado en la nuca. Sor Clara fue la primera en comentarlo. «He soñado con un espejo», confesó durante la cena, su voz apenas un hilo. «Un espejo que me miraba». Ángela y Beatriz se miraron de reojo. Ninguna habló. Esa noche, las campanas marcaron la medianoche, y el convento entero pareció contener el aliento. En la celda de Ángela, el murmullo comenzó de nuevo. «Venid a mí». Pero esta vez, no solo ella lo escuchó. A lo largo de los pasillos, varias puertas se abrieron al mismo tiempo. Las monjas salieron, confundidas, atraídas por una fuerza invisible. La capilla vieja los recibió con su oscuridad expectante, y en el centro, el espejo brillaba más que nunca. No había ángel, no había sombras, solo el cristal y una promesa irresistible. Beatriz susurró: «Nos está llamando a todas». De repente, una risa baja, dulce y terrible, resonó en la sala. La fe no se comparte, se contagia. Una a una, las hermanas se acercaron. Algunas lloraban, otras rezaban, y otras sonreían. Y mientras más se aproximaban, el aire se llenaba de una sensación extraña, una mezcla de incienso, calor y deseo sagrado. Ángela dio el primer paso, y Beatriz la siguió. El espejo respondió como si respirara, y del cristal emergieron manos blancas, etéreas, que acariciaron el aire frente a ellas. Las demás retrocedieron, aterradas, pero ninguna huyó, porque aquella noche, el convento dejó de pertenecer a Dios, y el espejo, como un corazón oscuro latiendo en la penumbra, abrió su voz para todas: «Pronto, seréis mías». T11, la primera hermana que cayó de rodillas. El convento estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era espeso, casi vivo, como si las paredes contuvieran la respiración de algo que estaba a punto de despertar. Esa noche, Sor Clara no pudo resistir más. Desde que vio el espejo en la capilla vieja, sus sueños habían sido una cadena de imágenes ardientes, manos blancas saliendo del cristal, un ángel que susurraba su nombre,
y un deseo que no sabía nombrar. No esperó a la medianoche, no tocó a nadie. Simplemente se levantó, con los pies descalzos sobre las frías baldosas, y caminó. La puerta de la capilla estaba entreabierta. Dentro, el espejo brillaba como una luna maldita. Sor Clara entró, temblando, con los dedos crispados en su rosario. «Yo solo quiero verlo», murmuró. «Clara». Su nombre flotó en el aire como un beso invisible. Y entonces, lo vio, el ángel, alto, imposible, con alas que parecían cortar la oscuridad. No hablaba con la boca. Su voz nacía en lo más hondo de su pecho. «Arrodíllate, y creerás de verdad». Clara dejó caer el rosario. Se hundió en el suelo, de rodillas, sin darse cuenta de que detrás de ella, Sor Ángela y Sor Beatriz observaban desde las sombras. Con una mezcla de temor y aceptación, el espejo comenzó a palpitar, y de su superficie líquida, unas manos blancas surgieron, rozando el rostro de Clara con una ternura prohibida. Ella gimió, no de miedo, sino de alivio, como si hubiera esperado ese toque toda su vida. «Dios mío», susurró, «Dios está aquí, pero no como crees». Ángela dio un paso adelante, casi con compasión. «Ya no hay vuelta atrás, Clara». Pero Clara no respondió. Sus labios se movían, murmurando una oración desconocida, mientras el ángel inclinaba su rostro hacia ella, como un sacerdote frente a su primera creyente. Y entonces ocurrió, un destello cegador llenó la capilla, y Clara dejó escapar un gemido que no parecía humano. El espejo la marcó, no con fuego, ni con sangre, sino con algo más profundo, algo invisible, pero eterno. Cuando todo terminó, Clara abrió los ojos. Ya no temblaba, ya no lloraba, solo sonrió. «Ahora, lo entiendo». Ángela y Beatriz intercambiaron una mirada. El espejo estaba cumpliendo su promesa. Esa noche, no solo Clara se arrodilló, en los pasillos del convento, otras hermanas empezaron a escuchar el mismo susurro, una por una. T12, el rito de medianoche. La campana del convento nunca sonaba a medianoche, pero esa noche, un tañido sordo resonó en los pasillos como una llamada. Las hermanas se levantaron una por una, sin intercambiar palabras, como si una voluntad ajena las guiara. Sus pies descalzos no hacían ruido, pero sus respiraciones se mezclaban en un mismo compás. Sor Ángela iba al frente, con Sor Beatriz a su lado, y detrás de ellas, Sor Clara, con los ojos brillando como si hubiera visto el rostro de lo divino. La capilla vieja estaba abierta. El espejo los esperaba. No necesitaba custodios, su luz era suficiente para atraerlas. «Entrad, hijas mías». La voz del ángel no fue un sonido, sino una corriente cálida que atravesó sus pechos. El cristal latía como un corazón. Y entonces, empezó. Ángela fue la primera en arrodillarse. Beatriz la siguió sin dudar. Clara, con las manos temblorosas, apoyó la frente contra el suelo. Detrás de ellas, otras hermanas hicieron lo mismo, como si estuvieran frente a un altar, pero aquel altar no era de Dios. El espejo comenzó a llenarse de sombras. Manos etéreas emergieron del cristal, rozando los rostros inclinados, derramando un calor imposible sobre sus cuerpos. Cada toque arrancaba suspiros, plegarias entrecortadas, una mezcla de fe y algo más oscuro, más dulce. Esto no es pecado, esto es redención. El ángel apareció. Sus alas cubrieron el salón como un manto de noche, y al extender sus manos, cada hermana sintió como su alma ardía, no de castigo, sino de entrega. Beatriz, entre lágrimas, murmuró: «¿Qué nos estás haciendo?», mostrándoos el cielo, el verdadero. En ese instante, el espejo cambió. Ya no reflejaba sus rostros, sino un paraíso distorsionado, un cielo sin juicios, sin culpa, solo deseo vestido de luz sagrada. Las hermanas se aferraron unas a otras, mientras el ángel las guiaba en un canto sin palabras. La capilla entera vibró con sus voces,
como si el propio convento se arrodillara con ellas. Y entonces, Ángela entendió, el espejo no era solo una puerta, era una promesa. Cuando el rito terminó, ninguna habló, se miraron entre sí, marcadas por algo que ya no podían ocultar. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo, pero dentro de la capilla, el espejo aún palpitaba. Mañana, más. T13, el amanecer que nunca trajo perdón. El sol salió sobre el convento, pero no trajo paz. La luz atravesaba los vitrales, pintando el suelo con colores sagrados, y sin embargo, dentro de aquellas paredes, todo olía distinto, incienso, deseo y algo más, algo que ninguna hermana se atrevía a nombrar. Sor Ángela abrió los ojos en su celda, sus manos aún temblaban. No sabía si había dormido o si el espejo la había mantenido despierta en un sueño sin final. En el reflejo de su pequeño crucifijo de cobre, creyó ver por un segundo las alas del ángel, y entonces lo escuchó: medianoche no es suficiente, pronto me abriréis de par en par. Ángela se levantó de golpe, respirando agitadamente, corrió al pasillo. Allí encontró a Sor Beatriz, pálida, con la misma mirada de alguien que ya había escuchado la misma voz. «Beatriz, ¿tú también?» «Sí», asintió ella, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fe. «Ya no solo nos llama, ahora vive aquí». Las campanas de la oración de la mañana sonaron, pero nadie se movió. Las hermanas caminaban por los corredores como sonámbulas. Sor Clara sonreía en silencio, como si guardara un secreto. En el refectorio, ninguna probó bocado, solo miradas cómplices. El espejo no había terminado con ellas. Esa noche, antes de que cayera el sol, el convento comenzó a cambiar. Cruces que antes estaban firmes empezaron a torcerse levemente en las paredes. Las velas, aunque apagadas, dejaban escapar humo como si ardieran por dentro. Y entonces, un susurro recorrió todos los pasillos a la vez. «Esta noche, no habrá puerta cerrada». Ángela apretó el rosario entre sus manos, pero ya no sentía fe, sino un hambre extraña, imposible de saciar. Beatriz se acercó y le tomó la mano. «Ángela, si esto es un pecado, no quiero redención». El espejo, en la capilla vieja, comenzó a brillar incluso antes de la medianoche. Y esta vez, no solo llamaba, exigía. Las hermanas lo sabían. El amanecer nunca más traería perdón, porque la próxima noche, el convento entero iba a arrodillarse. T14, la noche en que Dios guardó silencio. La luna estaba alta, inmóvil, como si también ella temiera mirar al convento esa noche. Las hermanas se reunieron en la capilla vieja sin necesidad de palabras. Nadie las llamó, y, sin embargo, todas acudieron. Sus hábitos flotaban como sombras. Sus pies apenas tocaban el suelo. El espejo las esperaba. Su brillo ya no era solo luz, era una herida abierta en el mundo. Sor Ángela dio el primer paso. Su respiración era un rezo quebrado. Sor Beatriz, a su lado, no apartaba la vista del cristal. Detrás de ellas, Sor Clara y las demás, todas marcadas por el mismo secreto. Cuando entraron, el aire se volvió denso. No había viento, pero las velas ardieron solas. Y entonces, una voz rompió el silencio: «Arrodillaos, y conoceréis el verdadero nombre del cielo». Ángela cayó de rodillas, como si su cuerpo no le perteneciera. Beatriz la imitó, y una a una, las demás siguieron el ejemplo. Ninguna rezaba a Dios, porque esa noche, Dios no estaba allí. El ángel emergió del espejo. No caminó, flotó, desplegando unas alas tan vastas que parecían envolver la capilla entera. Su mirada era fuego y deseo. Su voz, un eco que hacía temblar los huesos. «Esta noche, vuestra fe será mía, y vuestro placer, eterno». Manos blancas surgieron del cristal, tocando mejillas, entrelazando dedos, acariciando como si cada roce fuera una bendición profana. El convento se llenó de gemidos que sonaban como plegarias. Clara,
con lágrimas en los ojos. Gritó: «Muéstranos el paraíso». Y el espejo obedeció. El cristal se abrió, mostrando un mundo sin culpa, sin cadenas. Ángeles y sombras se entrelazaban en danzas de luz y carne. Cada hermana vio su propia salvación, y ninguna quiso volver. Beatriz tomó la mano de Ángela y susurró, casi riendo: «Si Dios existe, esta noche nos ha abandonado». El ángel inclinó su rostro, con una sonrisa terrible, y sus alas cubrieron a todas. Y entonces, el convento dejó de ser un convento. El primer trueno retumbó en el cielo, pero no vino lluvia, solo silencio. Un silencio tan absoluto que parecía una respuesta. Esa noche, Dios calló, y en ese silencio, el espejo habló. Aún falta una más, la última. T15, la última llave del espejo. La medianoche llegó sin campanas. No hubo viento, ni pájaros, ni siquiera el crujido de la madera vieja del convento. Todo estaba suspendido, como si el mundo contuviera el aliento, esperando. Sor Ángela abrió la puerta de la capilla vieja. El espejo brillaba más que nunca, no solo con luz, sino con algo vivo, palpitante, como un corazón prohibido. Las hermanas estaban detrás de ella, Beatriz, Clara, y las demás, todas con los ojos llenos de una fe que ya no pertenecía a Dios. «Falta una más». La voz del ángel atravesó las paredes como un trueno suave, una orden y una promesa al mismo tiempo. Ángela lo entendió entonces. El espejo no estaba completo. Necesitaba la entrega final. Beatriz se adelantó. Su respiración temblaba, pero sus manos no dudaban. «Si esto es la llave, yo la abriré». El ángel emergió del cristal, majestuoso, cubierto de luz oscura, y sus alas se extendieron hasta rozar los vitrales de la capilla. Se inclinó hacia Beatriz y, con un roce de sus dedos de fuego, la marcó en la frente. El espejo comenzó a abrirse, no como una puerta, sino como una herida en la realidad. Las hermanas cayeron de rodillas, presas de un éxtasis imposible. Detrás del cristal se desplegaba un reino sin reglas, ángeles arrodillados ante el placer, coros celestiales mezclados con susurros prohibidos. Beatriz dio un paso más, y el ángel sonrió. «Entra, y las demás te seguirán». Ángela la tomó del brazo. «Si cruzas, ya no volveremos». «¿Y acaso queremos volver?», respondió Beatriz, sin miedo. Y entonces, sin esperar respuesta, Beatriz atravesó el espejo. Su cuerpo no cayó, fue absorbido, como una chispa devuelta al fuego. El cristal estalló en un resplandor cegador. Una a una, las hermanas lo siguieron. Clara, llorando de felicidad. Ángela, temblando pero rendida. Cuando la última cruzó, la capilla quedó vacía. Solo el espejo permaneció, inmóvil, ahora tan oscuro como la noche. En el convento no hubo cantos al amanecer. Nadie rezó, nadie despertó, porque esa noche, el convento dejó de pertenecer a la tierra. Y dicen que, si entras en la capilla vieja en silencio absoluto, puedes escuchar gemidos mezclados con rezos, y un susurro que parece salir del cristal. El cielo no perdona, pero el espejo siempre abre sus puertas. Epílogo: el eco detrás del espejo. Semanas después, el convento fue hallado vacío. Los aldeanos cruzaron los portones oxidados, esperando encontrar a las hermanas rezando, pero solo hallaron silencio. Las camas intactas, los rosarios colgando de las paredes, y en la capilla vieja, el espejo ya no brillaba, solo estaba allí, inmóvil, como un pozo de oscuridad. Don Mateo, el sacristán, fue el primero en acercarse. «No es más que un vidrio», dijo, intentando convencerse, pero cuando su aliento tocó el cristal, escuchó algo, un susurro: «No de este mundo». «Mira». Mateo retrocedió, pero no lo suficiente. Por un instante, en el fondo del espejo, vio figuras, mujeres arrodilladas, cantando oraciones sin palabras, envueltas en luz carnal y alas infinitas.
y entre ellas, un ángel, sonriendo. Mateo gritó, cayó de espaldas, golpeándose contra el suelo. Cuando volvió a mirar, el espejo estaba negro de nuevo. «Sellad esta capilla», ordenó, temblando, pero los demás aldeanos no se movieron. Uno de ellos, una muchacha joven, dio un paso adelante, hipnotizada. «¿Y si es el cielo?». Nadie respondió, nadie se atrevió. Esa noche, cerraron la capilla con cadenas. Sin embargo, desde entonces, quienes duermen cerca juran escuchar, entre los muros, una melodía baja, como un coro de voces mezcladas con gemidos, y un susurro que siempre regresa. La fe verdadera está del otro lado, y así, el espejo espera, porque nunca se rompe, nunca envejece, solo aguarda a su próxima llave.